Buenas noches, somos Eclesía y agradeciéndole a usted a que nuevamente entramos en su hogar y qué bendición nuevamente continuar con estos temas y siempre ahí llevándole el mensaje de la palabra del Señor, esperando que seamos de una gran bendición. Somos Eclesía, Pastores Unidos para la proclamación de este bendito evangelio. Vamos a orar para dar inicio a este servicio, a este estudio, y voy a pedirle a usted que ahí donde esté, oremos al Señor. Padre que estás en gloria, Señor, gracias, Señor, por este bendito momento, Padre, de poder, Señor, transmitir, Señor, este estudio, Señor, a cada uno de los que nos estén viendo, Padre. Señor, bendice a cada uno, Padre. Que cada uno seamos confrontados, Señor, por medio de tu palabra. Tu palabra, Señor, nos hace, Padre, confrontarnos, Padre, y ver esas maravillas que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, bendice a cada uno de los oyentes, de los que nos estén viendo, Padre, en esta noche, Señor. Te lo agradecemos de una manera especial. Gracias, Señor amado. Bendito sea tu nombre. Nuevamente estamos en el capítulo 13, versículo 9. Mateo capítulo 9, versículos 2 y 3. Y la palabra del Señor nos enseña de cómo este paralítico fue perdonado. Dice el pasaje de Mateo capítulo 9, versículos 2 y 3, dice: le trajeron un paralítico echado en una camilla, y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Y algunos de los escribas decían para sí: este blasfema. Aquí podemos ver el discipulado o rechazo. Discipulado o rechazo. Aquí podemos ver siempre nuestro Jesús, nuestro Señor Jesucristo, siempre Él tuvo en su corazón hacer cosas maravillosas. Siempre Dios ha estado hasta el día de hoy haciendo milagros, pero muchas veces eso no lo toman en sí, como esta gente. Dice que por primera vez en la narración de Mateo, el ministerio público de Jesús ha provocado una reacción de rechazo. Los hombres de Gadara le habían pedido que se aleje de su comarca. Así el evangelista empieza a trazarnos lo que podríamos llamar la gran polarización. Jesús es una figura que tarde o temprano provoca una de dos reacciones en nosotros: discipulado o repudio. Difícilmente podemos responder con indiferencia ante sus pretensiones. Estas nos llevan a uno de dos extremos: o nos atraen o nos repugnan, o le tenemos por el Hijo de Dios o por un melómano peligroso. Hasta aquí el público ha respondido con asombro y expectación ante las enseñanzas y los milagros de Jesús. Muchos se han planteado la cuestión de si deben seguirle como discípulos suyos, pero ya hemos empezado a ver que Jesús no es una persona cómoda que nos deje tranquilos. Más bien, sus enseñanzas exigen cambios en nuestros comportamientos y ponen en entredicho nuestras actitudes y prioridades, desenmascaran nuestras inconsecuencias e hipocresías y constituyen una serie de llamadas a la sanidad. Pronto descubrimos que el discipulado cristiano es costoso y que el reconocimiento del señorío de Cristo tiene para nosotros implicaciones difíciles. Requiere el sacrificio de muchas cosas y pueden involucrarnos en situaciones de oposición, confrontación y persecución.
Al ver esto, muchos empiezan a tomar en serio las alternativas en lugar de seguir a Jesús como Señor y Mesías. Repudia sus pretensiones. Al rechazarle, dice que ellos lo rechazaron. Hemos empezado a ver cosas tremendas. Dice que nuestras actitudes y prioridades desenmascaran nuestras inconsecuencias. Hipocresía constituyen una serie de llamadas a la santidad. Pronto descubrimos que el discipulado cristiano es costoso. También el reconocimiento del señorío de Jesús tiene para nosotros implicaciones muy difíciles. Requiere de un sacrificio de muchas cosas. Por eso dice que al ver esto muchos empiezan a tomar en serio las alternativas. En lugar de seguir a Jesús como su Señor y Mesías, repudian sus pretensiones al rechazarle. Oiga, por eso Mateo explora ahora esta alternativa que después del repudio de los gadarenos nos enseñará cómo en la historia del paralítico son los escribas los que ponen entredicho su autoridad. Ahí en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 3, dice: entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Qué duro, hermanos. La mente de Jesús y la mente de los escribas. La mente de Jesús de hacer un bien y la mente de los escribas que el Señor está diciendo una blasfemia. En la historia del llamamiento de Mateo serán los fariseos. Oiga lo que dice el verso 11. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Ellos siempre llevaban una actitud de estorbo. En el debate sobre el ayuno serán los discípulos de Juan. Ahí en el verso 14 dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Siempre ellos estaban a la expectativa. En el caso de la hija del oficial, la gente se burlaba. También lo dice ahí en el versículo 24. Dice: les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme, y se burlaban de él. Siempre habían cosas que traían ciertas oposiciones. Los dos ciegos sanados allí en el versículo 30 del capítulo 9, si usted va conmigo, y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. En el verso 31 dice: pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Todas estas reacciones más o menos abiertas y más o menos serias tienen algo de signo negativo, y este proceso de rechazo llega a su culminación cuando los fariseos deciden que los poderes milagrosos de Jesús se deben a fuerzas malíficas. El verso 34 dice: pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios echan fuera a los demonios. Hasta aquí, por tanto, Mateo nos ha planteado la pregunta: ¿qué clase de hombre es este? Y nos ha sugerido que si su autoridad es verdadera, la única manera sensata de responder ante ella es asumiendo el compromiso de discípulo. Pero nunca nos ha engañado en cuanto al coste del discipulado, y ahora nos indicará que si no queremos seguir a Jesús, hay una alternativa. Podemos solidarizarnos con los líderes religiosos
que de su día y rechazarle. Pero esto es adelantarnos en el texto. De momento debemos concentrar nuestras atenciones en la historia del paralítico. Y aquí es evidente que el tema de la autoridad de Jesús sigue su curso. Acabamos de verla en el contexto de la enseñanza, la enfermedad de la naturaleza y el mundo oculto. Ahora el evangelista plantea la cuestión de la autoridad de Jesús en la esfera moral. Qué tremendo. Cuando empezamos a ver discipulado o rechazo, ahí nos describe aquí que trajeron a un paralítico acostado sobre una camilla y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: te animo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y aquí algunos de los escribas decían dentro de sí este blasfema. El discipulado de Jesús, al ver la fe de los que trajeron al paralítico, probablemente sus amigos o seguidores responden con misericordia y sanidad. Este acto muestra que el discipulado implica tener fe en Jesús, y aquellos que se acercaron a Él con fe, como los que trajeron al paralítico, pueden recibir perdón y sanidad. La fe de los seguidores que los llevaba a representar al enfermo ante Jesús es un ejemplo de lo que significa ser discípulo, creer en el poder de Jesús y actuar en consecuencia. Estos discípulos de Jesús, ellos no solamente habían creído, sino que estaban haciendo un trabajo tan especial. Ellos estaban haciendo el trabajo porque llevaron al paralítico. Rechazo, en contraste a los escribas, representantes de la religión establecida, rechazaron las palabras de Jesús, considerando que Él estaba blasfemando al perdonar los pecados de este. Este rechazo muestra una actitud de incredulidad y resistencia ante la autoridad de Jesús. Los escribas no reconocen la obra divina de Jesús, lo que refleja la actitud de aquellos que rechazan su majestad, su mensaje de perdón y salvación. En un resumen, discipulado refleja la fe activa de aquellos que buscan a Jesús, mientras que rechazo se refleja en la oposición de los escribas que no reconocen la autoridad de Jesús ni su capacidad para perdonar pecados. Ahí podemos ver dos cosas: el discipulado de Jesús y el rechazo. Qué tremenda historia. Hay dos razones principales para la incorporación de la historia del paralítico. En este lugar de la narración, por un lado, con ella Mateo profundiza aún más en el tema de la autoridad de Jesús. Por otro, continúa su exposición del tema del rechazo de Jesús. Nunca ellos agradecieron a Jesús como el único y suficiente salvador de su alma, sino que siempre hubieron rechazo. Eso lo mira usted hasta hoy en la historia. Siempre a un hijo de Dios no lo miran como una persona digna de ser hijo de Dios, sino que siempre lo ven con desprecios, lo ven no lo ven con el deseo de tener una amistad. Siempre es rechazada, siempre es recriminada. Lo mismo que hicieron con Jesús, lo hacen hoy con el pueblo de Dios. Siempre hay desacuerdos, no quieren bulla, es mucha bulla, no les gusta. Pero si ponen un grupo de música mundana, un grupo duranguense, música que a ellos les agrada, eso es para ellos, es algo muy especial. Pero llevarles alabanza, llevarles palabra, lo mismo hizo Jesús. Jesús estaba haciendo una obra de sanidad, una obra evangelística, pero no lo quisieron. Los escribas empezaron a hablar en contra de Jesús, lo rechazaron, dijeron que él estaba haciendo una blasfemia. Lo mismo hacen hoy con
todo aquel que lleve el mensaje de salvación, pero eso no te debe de detener. Al contrario, tú tienes que seguir, porque el Señor nos ha enviado a hacer ese trabajo. Lo que dice Mateo capítulo 28, verso 19, vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Que Dios te bendiga. Y espero que este pequeño estudio pueda servirte de mucho para tu vida. Reflexiona, vea, discipulado o rechazo. Vea usted, analice cómo rechazaron a Jesús. Que Dios te bendiga. Yo estaré dejando el tiempo a nuestro pastor Bernabé. Bendiciones. Un privilegio poderle compartir el estudio bíblico que ya se ha iniciado a desarrollar, y para mí es un privilegio poder introducirnos en el desarrollo de este tema tan interesante acerca del paralítico perdonado. Y los aspectos que me gustaría destacar después de lo que ya se ha comentado es acerca del paralítico, la fe y el perdón. Nuevamente, el paralítico, la fe y el perdón. Aquí la historia nosotros la podemos reducir o destacar aspectos esenciales, como el primero de ellos, la fe como factor integrador de la salvación en cuanto a el desarrollo de esta narración. Aspecto número 2, el perdón de pecados como parte esencial de la autoridad de Jesús. Y el tercer aspecto, que es la incredulidad o el escepticismo de los escribas. Aquí nosotros vemos cómo esta acción que Jesús hace genera inquietud, genera asombro por lo que él está haciendo en ese momento. Jesús aquí no solo se fijó en la fe del paralítico, sino también en la de los 4 amigos que tuvieron ese accionar para poderlo llevar. Entonces Jesús dijo unas palabras totalmente inesperadas y lo dice de esta forma: anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Los 5 habían acudido a Jesús buscando sanidad física, habían buscado a Jesús para obtener la sanidad física. ¿Para quién? Para el paralítico. Pero lo que recibieron fue inmediato, pero fue principalmente una sanidad moral. Entonces surge algunas interrogantes, y una de ellas: ¿por qué entonces Jesús desvió el asunto del plano físico al plano espiritual? Jesús se enfocó primero en restaurar su espíritu. Y podemos destacar la idea de que Jesús lo hizo o lo hiciera solo con el fin de hacer presencia de su autoridad o de provocar a los escribas. Definitivamente Jesús siempre actuaba de manera auténtica. Aquí nosotros podemos encontrar y podríamos dar muchas otras teorías o conjeturas, pero Cristo se enfocó principalmente en el sufrimiento, en el origen del sufrimiento que aquel hombre estaba padeciendo, tanto moral como físico. No valía solucionar una cosa sin solucionar la otra. No sabemos a qué llevó a esta situación aquel hombre, no sabemos qué padeció este hombre para poder llegar hasta ese punto. Si bien es cierto, recordemos que muchos de los orígenes o el origen de situaciones físicas son situaciones morales, son situaciones de pecado, como sus discípulos lo expresan en algún momento. Aquí Jesús entra de esta forma y, además de ser un gran médico, es un gran psicólogo. Entiende las necesidades de la gente, entiende las necesidades y conoce nuestros pensamientos, conoce nuestros temores. Por muy íntimos que sean, el Señor Jesús los conoce. Puede que supiera que en este caso no solo podía
solucionar el problema físico del hombre, sin solucionar previamente la situación o ansiedad moral que pudiera estar viviendo. Le vio angustiado a causa de la culpabilidad, ya fuera una culpabilidad justificada o no, una situación en la que él podría expresarse derrotado anímicamente por los remordimientos de su conciencia. Y Jesús aquí identifica estos dos niveles de enfermedad de quien estaba acercándose a él en ese momento. Primero, una necesidad que se notaba, una necesidad física, y segundo, una necesidad espiritual. Como discípulos de Jesús, nosotros necesitamos esta misma sensibilidad en nuestro trato con los demás o con la gente. Nos comentarán sus achaques, sus necesidades materiales, sus problemas, sus dificultades en el trabajo. Pero tenemos que tener ojos para ver la condición moral y espiritual que está detrás de sus quejas. Detrás de alguna de estas condiciones físicas suele haber alguna condición espiritual. Aquellas parecen más vistosas o urgentes, es decir, las necesidades físicas. Pero las necesidades espirituales son más trascendentes aún. Nos asombramos cuando alguien está padeciendo alguna situación fuerte, como por ejemplo en cáncer. Esto nos espanta y nos asusta. Pero no nos espanta cuando alguien está en una situación de pecado. No es la misma reacción que nosotros tenemos ante estas situaciones. Y aquí es muy importante que necesitamos adquirir la mente de Cristo en todo este tipo de situaciones. Por poner un solo ejemplo, en nuestros cultos de oración solemos pedir por la sanidad de la gente enferma, sin tomar en consideración las causas morales que puedan estar provocando o llevando a esta situación o condición. Y también tomar muy en cuenta los fines positivos que Dios puede estar utilizando a través de estas situaciones. En muchas ocasiones nuestro Dios, Señor Jesucristo, Él se sirve de algunas situaciones físicas, enfermedades o complicaciones para llamarnos la atención, para hacernos recapacitar en cuanto a aquellas situaciones morales que definitivamente es necesario corregir. Y como consecuencia, nuestra oración puede ser una oración fuera de la voluntad de Dios. Y no es cuestión de decir, entonces ya no vamos a orar por los enfermos, no vamos a orar por quienes necesitan sanidad. Creo que no se trata de eso, sino de atender las necesidades, que es muy puntual, y también de expresar de que estas dolencias del prójimo no nos deslumbren. No debemos permitirnos ver la tragedia, las dolencias morales. Creo que nos llevan a ver ese aspecto espiritual. Si bien el Señor puede utilizar un proceso, tenemos que prestarle atención al momento de hacer nuestras oraciones por los enfermos, al ver esa necesidad, reconociendo que es mucho más importante la restauración moral y espiritual de nosotros como creyentes. El Señor trata en este contexto, en esta narración, la causa profunda de la condición del paralítico y luego trata la enfermedad en sí. Y vemos cómo el Señor Jesús le habla y le expresa de acuerdo a la versión que hemos leído y le llama hijo, en señal de afecto, de cariño y aceptación, y le dice que se anime, dando así a entender que sabe reconocer más allá de su estado físico, más allá de lo que él podía ver. Jesús pudo entender y ver su profunda angustia, su angustia o su estado de ánimo deplorable, y que siente compasión a causa de ello. Y llega a lo más profundo de este asunto, que era aquella deuda moral que había contraído esta completamente situación, y viene Jesús y la perdona. Y vemos cómo el Señor Jesús lo expresa y surge esta interrogante en base a que puede Jesús aclarar o declarar, perdonar al paralítico.
en base a estas cosas, una de ellas es el hecho de que Jesús mismo es aquel que ha venido al mundo con la finalidad de expresar esa salvación, de poder dar esa liberación o salvación a su pueblo de los pecados. Y Él lo hará en ese futuro por medio de la cruz. Jesús es el siervo sufriente. No solo lleva en sí nuestras enfermedades, sino que es herido por nuestras transgresiones, sino que Él se ha encargado de ser Él mismo esa ofrenda de expiación. Y aquí se lo está otorgando y presentando mucho antes de ese suceso de la cruz. Jesús ya tenía esa capacidad de poder llevar ese perdón. Y como segundo aspecto es la fe misma de quienes nos acercamos a Él. Y siempre será así. La redención efectuada por Jesucristo en la cruz proporciona justificación gratuita para todos los que creemos en Él, de acuerdo a la cita de Romanos 3, 21 del verso 21 al verso 24, nos expresa esta idea de que somos justificados gratuitamente todos aquellos que creemos en Él. Somos perdonados por medio de la fe, porque creemos que Él es quien puede perdonar nuestros pecados. Jesús lo declara de esta forma al paralítico. Notemos bien este aspecto del objetivo, el objeto de la fe salvadora. No somos justificados por creer en la doctrina de la justificación por la fe, sino en una persona que es Cristo Jesús. Jesucristo, sin duda, el paralítico y sus amigos no habían entendido la profundidad de esta doctrina acerca de Jesucristo, ni mucho menos podían anticipar la obra redentora en el Calvario, pero acudieron a Jesús y creyeron en Él, persuadidos de que Él era poderoso para salvarles en medio de su condición o miseria humana. Y esto para ellos fue suficiente y fue lo que los llevó a actuar y a acercarse a Jesús. Definitivamente me imagino en ese entonces el alivio que pudieron haber traído al paralítico, las palabras de Jesús. Solo una persona que ha estado bajo la convicción del pecado por obra del Espíritu Santo, solo esta clase de personas podemos o pueden empezar a entender el alivio de escuchar la absolución autorizada del Hijo de Dios. Y así continuamos con esta narración y que nos deja en evidencia la reacción de los escribas. Aquí, si bien Mateo no, en este evangelio de Mateo no resalta la reacción del paralítico y sus amigos, pero yo considero que fue una reacción muy esperada, de asombro, de alivio en cuanto a la sorpresa, o a un alivio o a una reacción de agrado, pero lo asumimos por lo que puede generar un milagro. Pero sí registra la reacción de algunos de los líderes religiosos que estaban presentes, y lo dice de esta forma: y algunos de los escribas decían para sí, este blasfema. Una reacción bastante fuerte, pues la pena para quienes blasfemaban era apedreamiento. ¿En qué sentido entendían ellos que Jesús estaba en esta situación de blasfemaba? Marcos nos explica qué pensaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Aquí nosotros podríamos hoy ya con el tiempo analizar este aspecto de blasfemar, que tiene un significado de difamar. Cuando alguien difama a Dios diciendo algo en contra de su honor, quebrantaba el tercer mandamiento que encontramos en Éxodo 27, porque atenta contra el buen nombre de Dios. Los escribas entendían que solo Dios puede perdonar pecados, y Jesús estaba atribuyéndose para sí mismo ese derecho que nunca puede pertenecer a un mero hombre, y así difamaban e insultaban a Dios. Aparentemente su lógica era impecable y era muy acertada. Cuando un ser humano comete pecado,
afrenta o enfrenta a su creador. Dios es quien ha establecido las leyes morales del universo. Su carácter y su voluntad determinan lo que está bien y lo que está mal. Desobedecer la ley divina es, por tanto, atentar contra la autoridad y los derechos del Creador, así como hacer violencia a la imagen de Dios en nosotros mismos. Por todo ello, los escribas consideraron que era un insulto a Dios. Puede ser cierto que pueda haber pueda ser perjudicial para otras personas o consecuencia de nuestro pecado afectar a alguien más, pero en cierto sentido también pecamos contra ellos y necesitamos ser perdonados por ellos. Por eso las Escrituras siempre contemplan el pecado como un ultraje cometido en primer lugar contra el legislador divino y solo en segundo lugar contra las víctimas humanas. Así, desde el punto de vista humano, cuando David, un gran ejemplo bastante claro, cometió adulterio y siendo afectado Urías Eteo, marido de Betsabé, fue el perjudicado. Sin embargo, podemos encontrar en las Escrituras, en el Salmo penitencial de David, que lamenta su afrenta causada a Dios y no a Urías. ¿Y por qué le menciono esto? De acuerdo al Salmo 51, versos 3 al 4, dice este Salmo: reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David hablando y clamándole a Dios. Si solo pecáramos contra seres humanos, nos bastaría un perdón humano. Pero puesto que Dios es quien recibe esa afrenta, solo Él puede decir y mencionar esta acción de perdonar al pecador. Y encontramos varias citas, como en Isaías 55:7, que nos dice: abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor y tendrá de él compasión, al Dios que será amplio en perdonar. En este mismo libro, en Isaías 44:22, encontramos lo siguiente: he disipado con una densa nube tus transgresiones y como espesa niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te he redimido. Hay otro sentido adicional en el que solo Dios puede perdonar pecados. Los hombres perdonamos a nuestros ofensores, en el sentido de no buscar venganza ni retribución, sino de devolver el bien por el mal. Pero podemos perdonarles en el sentido absoluto de devolverles una conciencia limpia y declararles libres de culpa. Este nivel de perdón solo pertenece a Dios. Y cuando Jesús declara este perdón o le declara al paralítico ser perdonado, evidentemente no se trata de un perdón de una ofensa puntual cometida en medio de personas o personalmente contra él. Jesús pretende perdonar todos sus pecados y dejarle libre de culpa, que es uno de los propósitos de Cristo Jesús. Y así se coloca principalmente y claramente en el papel reservado para Dios. Los escribas parecían tener razón en ese entonces en acusarle de blasfemia. Opinaban que al exaltarse a sí mismo al nivel de Dios, rebajaba implícitamente a Dios al nivel de un hombre. Naturalmente, habrían tenido razón si no fuera por el hecho de que Dios efectivamente se había rebajado al nivel de hombre en la persona de Jesús. Es decir, estamos ante solo dos opciones: o Jesús comete blasfemia o dice la verdad, porque Dios está presente en él de una manera nunca antes vista hasta ese entonces. Los escribas no podían imaginar que la segunda opción fuera posible. Los escribas se apresuraron
a la primera opción de que alguien estaba blasfemando el nombre de Dios y que un hombre se adjudicara el derecho de perdonar pecados, no solo era algo insólito, algo que no podía ser aceptado, sino que era algo totalmente inaceptable para ellos. Y lo puedo expresar en esta frase, hoy que lo comprendemos de esta manera: se equivocaron gravemente. Si se va estableciendo un gran contraste entre los que siguen a Jesús, se va estableciendo una gran separación entre aquellos que rechazan a Jesús y aquellos que han decidido seguirle. Aquellos que han decidido seguir a Jesús, como el caso del paralítico y sus amigos, porque creyeron en él, se caracterizan por la fe y como consecuencia descubren en Jesús a alguien que puede darles la salvación, entregarles la libertad del pecado, entregarles ser liberados de sus transgresiones. Y los segundos, aquellos que no creyeron, como en el caso de los escribas, se ciegan ante las evidencias y se entregan a la incredulidad y no logran ver en Jesús más allá que es un blasfemo. Y con esto creo que es muy importante que podamos entender y acercarnos a Cristo Jesús y a esa verdad. Si Jesús pudo levantar a un paralítico y lo hizo de esta forma, haciendo énfasis en restaurar principalmente su situación espiritual y ser perdonado, hoy nosotros tenemos acceso a esa misericordia tan maravillosa en Cristo Jesús. Y le invito a que pueda experimentar cómo obra Jesús, quién es Cristo Jesús para nosotros. Y esta cita en la que hemos podido estudiar nos ayuda a recapacitar y a reaccionar, que teniendo tanta evidencia de quién es Jesús, tengamos el valor de creer, que tengamos el valor de permanecer en Él y así poder experimentar principalmente la salvación espiritual y el perdón, y como consecuencia de esto que Jesús se manifieste de manera milagrosa en lo físico, que se manifieste de manera milagrosa en lo material o en lo terrenal, pero principalmente es lo más importante, lo espiritual. Y así terminamos hoy esta serie o esta pequeña parte de estos versos en donde podemos encontrar la obra de Jesús de maneras maravillosas. Y le invito a que podamos orar para finalizar este estudio y poder permitirnos que el Señor siga hablando a nuestras vidas. Le invito a que me acompañe con esta oración. Nuestro buen Dios y Señor, a ti sea toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por permitirnos entender y escuchar tu palabra, porque a la luz de la Escritura podemos comprender, podemos entender cómo tú has obrado desde que iniciaste tu ministerio en esta tierra, y que hoy nosotros tenemos la oportunidad por medio del Espíritu Santo de acceder a esa gracia, de poder entrar a esa misericordia. Y te pedimos que puedas tú sanar y restaurar nuestro espíritu para poder entrar y tener la libertad hacia ese perdón. Te pedimos, Señor Jesús, por las situaciones que cada uno de los que puedan estar escuchando esté pasando, alguna situación física, alguna situación de enfermedad. Te pedimos que tú puedas mostrarles el propósito, que tú puedas darles paz, que tú puedas darles fortaleza para superar estas situaciones, y que podamos entender lo que tú quieres de cada uno de nosotros, restaurar nuestra alma, restaurar nuestro espíritu, y si está en tu misericordia, restaurar y sanar nuestros cuerpos, restaurar y sanar a quien está padeciendo situaciones crónicas, restaurar y sanar a aquellos que médicamente
como lo hiciste con el paralítico, que médicamente ya no había una solución. Hoy, Padre, te pedimos por nuestros hermanos en Cristo, quienes nos escuchan, que si te reconocen a ti y que si te han reconocido a ti como Señor y Salvador, puedan, Señor, experimentar esta maravillosa gracia que tú das. Bendecimos la vida de los hermanos que nos escuchan. Gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra. Bendecimos estos medios en tu nombre. Te agradecemos. Amén y amén. Que tenga una muy buena noche en los labores que usted se encuentre, recordando que somos Eclesía, pastores unidos para predicar el Evangelio. Que el Señor le bendiga.